¿Qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es José Valentín Marcelino Flores. Soy estudiante del quinto semestre de la carrera de Ingeniería Mecatrónica y hoy vamos a hablar sobre el diodo Zener como regulador. La principal aplicación del diodo Zener es como regulador. ¿Para qué? Para mantener fijo o constante un voltaje. Estos voltajes por lo regular en la entrada o se necesitan porque vienen variando ya que vienen de una etapa en la cual fueron rectificados, pero aún así el voltaje sigue teniendo una ligera variación e incluso la variación se puede mostrar más o menos dependiendo también de los capacitores, pero su principal aplicación es como regulador. El circuito más esencial o más básico para el regulador Zener lo tenemos encerrado en esta cuadrícula roja que es consta del Zener y el resistor. De este lado tenemos una fuente de voltaje y de este lado tenemos nuestro resistor de carga, que es el que va a recibir nuestro voltaje ya regulado después de la etapa del Zener. Ahora, para el análisis del Zener necesitamos considerar el antes y el después de qué es lo que pasa en estas etapas o en estas partes del circuito. V1 es nuestro voltaje de entrada, por lo cual tendremos que este es el antes, el V1 antes de la etapa de regulación. Y por su parte, el después tenemos como RL denotado la carga, que es la que va a recibir el voltaje ya regulado, como anteriormente ya lo habíamos mencionado. Ahora, rápidamente analicemos estos tres casos que tenemos. El primer caso que tendríamos es cuando el valor de I es fijo y RL también es fijo. Como podemos ver, lo tenemos representado como bien podría ser cualquier otra representación clásica, como ya lo mencionamos, V1 fijo y RL fijo. En nuestro caso 2 tenemos que VI es fijo, pero RL es variable. ¿Ok? Vemos que nuestro V1, que es nuestra fuente de voltaje, se muestra de esta forma, y cuando es variable tenemos este tipo de flecha que muestra, o bueno, nos hace referencia a que ahí hay un tipo de variación o que está cambiando. En el tercer caso tenemos que VI es variable y RL es fijo. ¿Ok? De esta forma también podríamos denotar que aquí está habiendo un cambio en nuestra fuente de voltaje o VI, y podemos ver que RL es fijo. Ahora, para calcular estos parámetros, lo que necesitamos aquí tenemos en esta parte son estas fórmulas. Para calcular IR, nuestra fórmula nos dice que es por ley de Ohm, que es el voltaje de la resistencia, que es la que tenemos aquí, sobre el valor de esa resistencia. Ahora, el recordar que el voltaje de la resistencia es el mismo que está saliendo de la fuente, ya que no tenemos un componente adicional que está conectado anteriormente, el cual está afectando el voltaje que está saliendo de nuestra fuente. Ahora, esto también es igual al voltaje 1, el voltaje de, ahora sí, el que está entrando, menos el voltaje que tenemos en nuestra carga, que es el que está pasando en esta parte, y esto también dividido a su vez entre el valor de nuestra resistencia. Ahora, por su parte, para calcular IL, que es nuestra corriente que pasa por la carga, es igual por ley de Ohm, que tenemos nuestro voltaje que está pasando por la carga entre nuestra resistencia que está pasando por la carga, o nuestra resistencia de carga. Esto es claramente como lo que estábamos hablando anteriormente, que el voltaje que tenemos en la carga va a ser igual al voltaje que tenemos en el Zener. Ahora, para esta parte también consideremos la potencia que tenemos en el Zener. También podríamos deducirla de la potencia mediante la operación, la multiplicación del voltaje que hay en el Zener por la corriente que está pasando por el Zener, la cual también es muy importante y la vamos a tener muy en cuenta. Ahora pasemos a un ejemplo rápido, ¿ok? Veamos este ejercicio. Para la red de diodos Zener de la figura 2.109, bueno, que es esta, ¿no? Determine VL, VR, IZ y PZ. Repita la B. Repita la parte A con RL igual a 3 kilómetros. Primero, vamos a empezar aquí analizando el circuito, que tenemos nuestro VI, nuestra fuente de voltaje, que es de 16 volts. Nuestro primer resistor, que es de 1 kilo ohm. Aquí podemos ver las polaridades que tiene también el voltaje de nuestro resistor. Vemos también enseguida nuestro diodo Zener,
el cual tiene el sentido de la corriente en esta parte que es IZ. Vemos que el voltaje que disipa nuestro Zener o que regula es de 10 volts y vemos que la potencia máxima que puede disipar este Zener es de 30 miliwatts. También en esta última parte podemos ver nuestro resistor de carga, el cual equivale a 1.2 kilo ohms, y podemos también observar la polaridad de nuestro voltaje en esa carga. Como primera parte, recordemos lo que hicimos en la parte anterior. Determine el estado del diodo Zener eliminándolo de la red y calculando el voltaje a través del circuito abierto resultante. Como ya sabemos, tendríamos que quitar nuestro diodo Zener y hacer los cálculos correspondientes. En esta parte usamos nuestra fórmula anteriormente que ya anteriormente habíamos visto, el cual es V igual a las cantidades que anteriormente ya habíamos descrito, RL, VI, R más RL. Estas cantidades pues obviamente sustituyéndolas en la ecuación, pues haciendo operaciones 1.2 kilo ohms por 16 volts sobre 1 kilo ohm más 1.2 kilo ohms. Esto nos da un valor de 8.73 volts sobre estos dos puntos. ¿Esto qué quiere decir? Que básicamente como nuestro Zener regula 10 volts, esto no está activado. Básicamente no está trabajando nuestro diodo Zener. Ahora, de este lado voy a pausar un poco el video para que pueda cambiar un poco de toma y podamos ver los resultados que tenemos en esta parte de abajo. Ahora, continuando, para esta segunda parte tenemos que sustituir el circuito equivalente apropiado y resolver para la cantidad desconocida deseada. Como ya sabemos, nuestro diodo Zener lo podemos sustituir por un circuito abierto, en este caso que no está activado, el cual podemos ver que quedaría de esta forma, con nuestro circuito abierto y dos resistencias que tenemos en serie. Al hacer nuestros cálculos correspondientes, podemos ver que nuestro voltaje de carga es igual al voltaje que está entrando a nuestro circuito, que es de 8.73 volts. Nuestro voltaje en la resistencia, por su parte, podemos ver que es igual al voltaje I menos el voltaje de carga, el cual es igual a 16 volts menos los 8.73 volts, que da un resultado de 7.27 volts. También podemos ver que la corriente de nuestro Zener se mantiene en cero. Esto debido a que, como ya mencionamos, nuestro diodo no se está activando, no estamos trabajando con el diodo Zener. Y podemos ver de la misma forma que la potencia en el Zener, así como el voltaje y la intensidad del Zener, es igual al voltaje Zener multiplicado por los 0 amperios que están pasando. Así reafirmando nuevamente que por nuestra parte, por nuestro diodo, no está siendo activado y por ahí no está circulando corriente, por lo cual tampoco estamos disipando energía. Ahora, pasemos con la parte B. Repitamos la parte A con RL igual a 3 kilo ohms. Veamos. Ahora observemos qué es lo que pasa cuando hacemos esta sustitución. Determinamos otra vez el estado del Zener, que es lo que pasa si está activado o no, pero eliminándolo de la red y haciendo los cálculos del voltaje. Sobre estas líneas sabemos que tenemos que hacer los cálculos, que el voltaje es igual a la resistencia de carga por el voltaje que está entrando sobre la resistencia primera que encontramos más la resistencia de carga que tenemos en esta parte. Como vemos, aquí ya tenemos la fórmula y simplemente hacemos las sustituciones correspondientes, que tenemos como nuestro valor de nuestra resistencia, que es de 3 kilo ohms, por nuestro voltaje, que es de 16, y esto lo dividiremos a su vez por el voltaje en la resistencia que tenemos en la primera, que es de 1 kilo ohm, más los 3 kilo ohm que tenemos en la resistencia de carga. Esto nos da un resultado de 12 volts. Y para seguir con este procedimiento pasaremos al paso 2, que es sustituir en el circuito equivalente apropiado y resolver para la cantidad desconocida deseada. Como podemos ver, aquí tenemos gráficamente representada nuestro diodo Zener, que también puede ser representado como una fuente de voltaje.
al sustituirlo en nuestro circuito anterior que ya teníamos en esta parte, podemos ver que nuestras polaridades y todo lo que tenemos en esta parte podríamos llegar utilizando las fórmulas anteriores, calculando y haciendo los cálculos correspondientes, podremos obtener que nuestro voltaje en la carga es igual que el voltaje del Zener. Al estar en paralelo tenemos los mismos voltajes. Esto nos da un resultado de 10 volts. También podemos ver que nuestro voltaje en nuestro resistor, que es el primero que encontramos en esta parte, es igual al voltaje I, que son los 16, menos el voltaje que tenemos en la carga. Como ya sabemos, el voltaje que tenemos en la carga es igual de 10. Hacemos la diferencia, que es de 16 volts menos los 10 volts que tenemos en nuestra carga. Esto nos da un resultado de 6 volts. Por lo cual pasamos a esta siguiente parte, que tenemos nuestra corriente en nuestra carga, que por ley de Ohm tenemos que el voltaje en la carga es igual, la corriente en la carga, perdón, es igual al voltaje sobre la resistencia en la misma carga. Esto nos da, sustituyendo valores, 10 volts entre 3 kiloohms, que es 3.33 miliamperes. Ahora, la corriente que tenemos en nuestro primer resistor, que es el de aquí, va a ser igual al voltaje en nuestro resistor entre el valor de ese mismo resistor, lo cual, sustituyendo valores, tenemos que es 6 volts sobre 1 kiloohm, que es el valor que tenemos en nuestra primera resistencia. Esto nos da un resultado de 6 miliamperes, lo cual nos dice que la corriente que pasa por ese resistor, el primero que tenemos en esta parte, es de 6 miliamperes. En esta parte, la última parte que tenemos aquí es sobre nuestra corriente que está pasando por el Zener, el cual es igual a la corriente que está pasando por nuestro primer resistor. ¿Esto qué quiere decir? Que al ser la misma corriente, aquí podremos sacar la ecuación mucho más fácil, la cual nos va a dar un resultado de 6 miliamperes menos los 3.33 miliamperes que teníamos anteriormente, lo cual nos da un resultado de 2.67 miliamperes. Y bueno, como parte final tenemos que la potencia disipada es de Pz, que es la potencia en el Zener, que es igual al voltaje del Zener por la corriente en el Zener, lo cual, sustituyendo valores, nos da a 10 volts por los 2.67 miliamperes que pasan por el Zener, lo cual nos da 26.7 miliwatts, lo cual es casi acercado a lo que tenemos en esta parte, pero sin embargo, pues no llegamos a la zona máxima, que es de 30 miliwatts especificadas. ¿Esto qué quiere decir? Que este es lo máximo que podría soportar, por lo cual nosotros no estamos casi dañando nuestros dispositivos, estamos trabajando en un umbral todavía un poco aceptable, por lo cual podemos comprobar mediante cálculos que estos parámetros que tenemos en esta parte son importantes para saber sobre el funcionamiento de nuestro Zener. Ahora, por esta otra parte, podemos ver que en nuestra resistencia de carga mínima y nuestra intensidad, nuestra corriente de carga mínima están relacionadas, y que mediante VR podemos ver que nuestro voltaje en la resistencia, que es la primera, está dada también igual por el voltaje I menos nuestro voltaje que tenemos en el Zener. Y recordemos que esto conlleva a la corriente que tenemos en la resistencia, lo cual podemos calcularla mediante ley de Ohm, que también es muy simple en esta parte, que es dividir nuestro voltaje de la resistencia entre el mismo valor de la resistencia que tenemos propiamente. También recordemos que nuestra corriente en Z va a ser igual a nuestra corriente que tenemos en nuestro resistor menos la corriente que pasa por la carga. Y recordemos que la corriente en la carga, en la mínima, está dado también por nuestra corriente que tenemos en nuestra primera resistencia menos lo que estamos restando de nuestra corriente del Zener máxima, que al mismo tiempo recordemos que la resistencia de carga máxima la podremos hallar, o bueno, ya como anteriormente hicimos las operaciones, que es el voltaje
Zener entre la resistencia de carga mínima. Dando esto, pues las ecuaciones que anteriormente teníamos, las recuperamos de esta parte y operamos correctamente. Y bien, ahora como podemos ver en esta parte inferior, podemos ver un gráfico que básicamente modela nuestros resultados, el cual nos está dando de manera gráfica a entender que a partir de los 250 ohmios hasta los 1250 o más bien 1.25 kilo ohms, nuestro diodo va a estar activado y va a estar regulando nuestros 10 volts. Por otro lado, si pasamos esto a valor de carga, podemos ver que a partir de los 8 mA nuestro diodo va a empezar a regular nuestros 10 volts y puede llegar a disipar una máxima o puede llegar hasta su corriente máxima, que es de 40 mA. Como por última parte tenemos la potencia máxima, que es básicamente igual a la multiplicación que se obtiene de multiplicar el voltaje Zener por nuestra corriente Zener máxima que puede pasar por nuestro diodo, lo cual, haciendo sustituciones, básicamente el voltaje Zener de 10 volts por la intensidad Zener máxima, que es de 32 miliamperes, lo cual nos da que es 320 miliwatts la potencia máxima que este diodo podría disipar. Ahora, por esta otra parte podemos ver que nuestro voltaje I máximo va a ser igual a nuestro voltaje R, o bueno, como podemos ver aquí en nuestro divisor de voltaje, nuestro voltaje I máximo se va a dividir entre nuestro voltaje R máximo, que es el que tenemos aquí, más nuestro voltaje en el Zener, se va a dividir entre el resistor y el Zener. Y vemos que nuestro voltaje R máximo está condicionado por IR máximo, que esto a su vez también, si lo observamos, VI máximo es igual a IR máximo por R, que es nuestro valor de nuestra resistencia, más VZ, y IR también está condicionado por IZ máxima más IL, y todo esto está condicionado a su vez porque aquí cuando llegamos a esta parte de los cálculos, podemos ver que nuestra fórmula nos dice que IR máxima es igual a nuestra corriente máxima disipada por el Zener más nuestra corriente que pasa por nuestra carga. Esto básicamente nos quiere decir que no podemos aumentar la corriente y no podemos variarla de una forma indiscriminada, ya que sabemos que esto trabaja sobre un rango específico. Ahora, para terminar, pues tenemos este ejemplo, ¿no? Vamos a leerlo. Dice: determine el intervalo de valores VI, que mantendrá encendido el diodo Zener de la figura. Aquí la tenemos y podemos ver que debemos de determinar el valor de VI mínimo y VI máximo. Aquí, como vemos, tenemos VI, y el cual está pasando por nuestro primer resistor, que es de 220 ohmios. Nuestro sentido de la corriente, que es la corriente del resistor, que es la que está saliendo, llegamos a este nodo en donde encontramos nuestro diodo Zener. Tenemos que nuestro voltaje Zener es de 20 volts y nuestra corriente del Zener máxima es de 60 miliamperes. También tenemos el sentido de nuestra corriente Zener y por último nuestro resistor de carga, el cual tiene un valor de 1.2 kilo ohms, y podemos ver aquí ilustradas sus polaridades, así como el sentido de la corriente que tiene la corriente de carga. Como vamos a determinar VI máxima y VI mínima, tenemos que hacer algún par de cálculos. Aquí tenemos algunas fórmulas, las cuales nos van a ayudar. Para determinar VI mínima tenemos que multiplicar, tenemos que sumar primeramente la resistencia de carga, el valor de la resistencia de carga, que en este caso es de 1200 ohms, más la resistencia, bueno, esta primera resistencia que aparece en el circuito, que es de 220 ohms. Y todo eso lo vamos a multiplicar por nuestro voltaje Zener, que es de 20 volts. Eso lo vamos a dividir sobre nuestro resistor de carga, que ya habíamos mencionado que es de 1200 ohms. Tendremos un
resultado de 23.67 volts que van a ser necesarios para mínimo para poder activar nuestro voltaje, nuestro diodo Zener. Pero en este caso, como nosotros vamos también a calcular la corriente en nuestra carga, tendremos que el voltaje sobre la resistencia, el voltaje de la carga sobre la resistencia de carga va a ser igual al voltaje Zener sobre la resistencia de carga. Esto, sustituyendo valores, son 20 volts entre 1.2 kilo ohms. Esto nos da un resultado de 16.67 miliamperes, que es la corriente que va a pasar por nuestra carga. Ahora, como para calcular nuestra corriente de nuestra resistencia máxima, aquí tenemos esta fórmula, la cual nos dice que va a ser nuestra corriente Zener máxima más la corriente en nuestra carga, que es de 60 miliamperes más 16.67 miliamperes, lo cual nos da el resultado de 76.67 miliamperes en nuestra corriente de carga máxima, esta parte de aquí. Ahora, para nuestro voltaje I máximo, tendremos que calcular nuestra IR máxima y nuestra resistencia más el voltaje Zener. Aquí podemos ver que, sustituyendo los valores, tenemos que 76.67 miliamperes por 0.22 kilo ohms. Esto lo vamos a sumar con 20 volts y nos tienes que dar un resultado al que tenemos en esta parte, que es de 16.87 volts más 20 volts, lo cual nos da un resultado de 36.87 volts como voltaje máximo que podemos con el cual podemos alimentar este circuito, el cual pues sería el valor para que nuestro diodo empiece a fallar o tienda a fallar si rebasamos ese valor. Entonces siempre recomendar no trabajar en estos extremos, como lo mencionamos, ni en el mínimo ni en el máximo, sino sobre esos valores, ya que si lo sobrepasamos podríamos dañar el diodo, y si no cumplimos con ese voltaje o no cumplimos con ese voltaje mínimo, también no podríamos aprovechar de cierta forma y de manera eficiente las ventajas del Zener. Y pues básicamente, para verlo representado, tenemos estas gráficas en las cuales podemos ver que nuestro diodo Zener está regulando los 20 volts en este rango de 23.67 volts a 36.87 volts, lo cual nos dice que el diodo realmente en esa área es en la que está trabajando. Un ejemplo muy rápido para analizar esto es cuando nosotros tenemos esta etapa de rectificado, en el cual aún hay variaciones, pero en podemos ver que nosotros podríamos incluir nuestro diodo Zener, y el cual nos haría tener un voltaje más continuo, que se mantendría en este caso como por los 30 volts, y el cual no estaría cambiando ni estaría variando. Y pues bueno, eso sería todo de mi parte. Yo me despido. Estoy muy agradecido por la atención que me han dado, y pues gracias por todo. Sería todo de mi parte. Hasta luego.